¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que esté todo bien. Pues aquí nuevamente presente para poder platicarles un poquito de un tema que Dios me puso en mi corazón y que pues espero que sea de bendición para ustedes. El tema se llama el proceso más allá del fruto, que quizás tal vez nosotros tenemos la idea que el fruto es la parte final de en este caso regularmente lo vemos en las plantas, ¿verdad? En los árboles, en algo que lleva un proceso o una siembra. Entonces eso es básicamente lo que podría tratarse de ver con el tema del fruto, ¿verdad? Y el proceso, que es algo que regularmente y casi siempre no se mira en esa analogía eh, del tema de la siembra, la cosecha y el fruto. Y para esto nos vamos a ir a Gálatas 5, 22 al 24 en la versión TLA. Y sobre eso está basado el mensaje de hoy. Y es precisamente en la parte donde menciona los frutos del Espíritu. El pasaje dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. En esta versión de Gálatas 5, 22, 24 tiene algo particular que menciona regularmente. Da una breve explicación, mejor dicho, de los frutos del Espíritu. Y quizás tal vez es un poco más ampliada que la versión de la Reina Valera, donde menciona los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero en esta versión le da otro enfoque, que es cómo se pueden aplicar esos frutos del Espíritu. Pero aquí vamos a qué es dar fruto. Porque regularmente nosotros vemos que el fruto se puede utilizar como una analogía de plantas o de árboles. Suena chistoso, pero así regularmente se puede interpretar. Y según la Biblia, el fruto simboliza el resultado, la obra o el producto de la vida de una persona y su conexión con Dios, representando tanto acciones justas como el desarrollo del carácter. Estas características o comportamientos demuestran que Jesús es el centro de nuestra vida y que está dirigida por el Espíritu Santo. Y aquí lo difícil para nosotros es que a veces nosotros no vemos el fruto. Y si no vemos el fruto, no vemos el proceso. Y por eso es que el proceso a veces es importante, porque nos da mucha relevancia el fruto que terminamos dando. En la Biblia vemos muchos casos de gente fructífera, no solo espiritualmente, sino materialmente. Pero más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo quizás las personas que dieron fruto no dieron como la forma en la que Dios quería por tener digamos en este caso la siembra en sus manos y no depender del Señor. Les voy a dar un breve repaso de lo que son los frutos del Espíritu. Amor es el fundamento de todos los frutos. Gozo, felicidad interna no basada en circunstancias. Paz, tranquilidad interior y armonía con Dios y los demás. Paciencia, perseverancia y capacidad de soportar dificultades. Benignidad, amabilidad, disposición dulce. Bondad, virtud activa de hacer el bien. Fe, lealtad, confianza, firmeza. Mansedumbre, humildad, suavidad y control de la fuerza. Templanza, control sobre deseos y pasiones. Entonces, ya con este contexto de lo que significan los frutos del Espíritu, cada uno de ellos, eh, pasamos a una pequeña dinámica.
para que puedan ustedes participar y que le pongan atención al detalle. Entonces, quiero que, bueno, la dinámica se llama máquina del tiempo. Entonces, si nos vamos al hoy, quiero que cada uno elija 5 de los frutos del Espíritu que ustedes consideren que hoy tienen. Y si los pueden apuntar para que no se les olvide. 5 de los que están ahí. Y si creen que no llegan a 5 o no... Ah, perdón. Sin paciencia, todavía. Benignidad, otra, bondad, amén. Vete aquí, templanza, creo que solo le das algo. Si se dan cuenta, estos versículos vamos a ver más adelante en otra versión, pero si se dan cuenta, en otras versiones de la Biblia le dan otro enfoque a los frutos del Espíritu. No mencionan como tal la palabra, sino, por ejemplo, menciona acciones con esos frutos. Hay que escoger 5, ¿va? Sí. 5 de los que ustedes consideran que hoy tienen. Avanza la otra, Moito. Ya viste, todavía nos estaba ahí contemplando. Pues en este caso, como les digo, ustedes eligen 5 y bueno, recuérdense que este es hoy. Entonces, ahora vayamos al pasado. Vamos 10 años atrás. ¿Cuáles de esos 5? ¿Cuántos de esos que eligieron, de esos 5, por ejemplo, cuáles tenían o cuáles no? Y escríbanlos o donde ustedes los tengan apuntados. Y por eso les hago la mención de 10 años. O sea, de aquí al 2016, por ejemplo, cuáles ustedes tienen hoy y cuáles ustedes tenían hace 10 años. Jorge, ¿cuáles tenías vos hace 10 años o cuáles tenías? Casi ninguno, de verdad. Y digamos, ¿cuál para vos de estos 10 años ha sido el más importante? El amor. El amor. ¿Modito? Ese es el más, para vos, más importante. ¿Y cuál? ¿Ese lo tenías hace 10 años? No. ¿Y tenías... ¿sí llegabas a los 5? ¿Hoy llegas a los 5? ¿O él? Para vos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál era o es el más importante? De los que yo considero tener de los 5, creo que para mí el más importante es
amor. El amor. ¿Y cuál no tenías hace 10 años? Yo podría estar entre dos, pero yo creo que No tal importa vez, si es 1, 2, bueno, 3, 4, si 5. es entre dos, yo creo que paciencia y paz. Paciencia y paz. Ok. Entonces, ya con esa explicación de parte de ustedes, les digo, ¿se dan cuenta de que los frutos del Espíritu no es una metáfora, una analogía de plantas, sino realmente es un proceso que ustedes han vivido y quizás no se han dado cuenta, pero hace 10 años quizás no era lo mismo que lo que están viviendo hoy? Y así funciona el caminar con el Señor, porque nos hace dar fruto, crecer y tener una relación con Él, porque normalmente nosotros nos podemos dar cuenta de algo cuando vamos atrás, porque es algo que nosotros ya dejamos, pero sí nos llevamos algo, o sea, nos podemos dar cuenta que quizás antes en nuestra mochilita no llevábamos amor, no llevábamos gozo, no llevábamos paz o cualquier una de las otras características, pero siempre nos damos cuenta de que el Señor sigue trabajando, o sea, sigue trabajando en nuestro espíritu y esos son los frutos que nosotros vemos en el caminar con Él. Y realmente eh, les ponía esta práctica porque si se dan cuenta nosotros tendemos mucho a pensar más allá, o sea, siempre vamos como pensando en un paso adelante de lo que estamos viviendo hoy, nos adelantamos a un día y realmente quizás nos deberíamos de dar cuenta donde nosotros ya pasamos y tenemos esa bendición de saber si cometimos errores o si no cometimos errores, pero es algo que ya floreció, o sea, ya creció. El pasado fue el proceso y el hoy es el fruto de lo que nosotros vivimos anteriormente. Entonces, justamente sobre eso es lo que les quiero platicar en sí, o sea, el acto de sembrar, sí o sí, tiene como consecuencia el dar fruto. Sin sembrar no hay nada, o sea, es saber de que para iniciar algo nosotros tenemos que sembrarlo, pero, pero hay un punto al que a nadie le gusta. Y todos, me incluyo yo, creo que a la mayoría, es el proceso que es para poder vivir eso y es en base a la paciencia. La humanidad históricamente ha padecido de poca paciencia para ver resultados físicos y espirituales. En la Biblia vemos varios ejemplos. Saúl, por ejemplo, que está en 1 Samuel 13, la impaciencia ante la tardanza del profeta Samuel y el temor de los filisteos lo llevaron a desobedecer las instrucciones de Dios, ofreciendo sacrificios él mismo, o sea, matar él mismo. Esto causó que perdiera el reino. También vemos el caso de Abraham y Sara, que está en Génesis 16. Impacientes por la promesa de la descendencia, de tener hijos, decidieron tomar el asunto en sus propias manos y tuvieron un hijo a través de Agar, la sierva de Sara, lo que generó conflictos familiares y muchas desobediencias que no tenían que ver con el propósito original de Dios. Jonás, por ejemplo, en Jonás 4, se enfureció y se impacientó cuando Dios mostró misericordia a Nínive. Jonás también tuvo un proceso bien largo porque se lo comió un pez y quizás hay cosas que parecen de película, pero él tuvo que pasar un gran proceso y cuando llegó al punto en el que Dios lo quería probar, él se enojó porque según él era echar fuego, rayos y centellas y no, Dios tuvo misericordia con el pueblo de Nínive y prefiriendo de la ciudad que la ciudad fuera destruida inmediatamente a que tuviera tiempo de arrepentirse. O sea, que, como les digo, Dios fue paciente y fue misericordioso con Nínive, en este caso que Jonás era una prueba de lo que él estaba viviendo. Entonces aquí vemos 3 ejemplos de quizás muchos más que vemos en la Biblia, pero vemos que nuestra humanidad, nuestra naturalidad es de no tener paciencia. Entonces, si nosotros queremos ver fruto, la paciencia es algo fundamental, pero no paciencia
realmente la mayoría de veces la paciencia nos cae mal. Pero hay una paciencia que nosotros quizás le tenemos mayor cariño, aprecio, por decirlo de alguna forma, porque sabemos de que el fruto que va a venir es grande. O sea, si nosotros, por ejemplo, no sé, sembramos 30 árboles, por dar un ejemplo, quizás tendríamos mayor felicidad o impaciencia incluso, porque sabemos que vamos a tener más frutos. En cambio, si sembramos un árbol, vamos a decir, vamos a esperar, no sé, 2, 3 años y quizás no voy a tener el mismo fruto tendrían 30 árboles, por ejemplo. Entonces, pasando a después de la paciencia, en 1 Corintios 10, 23 al 24 perdón, ahí está un teclazo, es 24, pero en la versión TLA dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. En otra versión, creo que tal vez lo conocen diferente, que es todo me es lícito, mas no todo me conviene. En esta versión específicamente la puse porque ahí es quizás una forma más fuerte de decir yo soy libre de hacer lo que quiera, y no me van a dejar mentir que más de alguna vez nosotros hemos dicho lo mismo. Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, quizás tengo algo, un poder económico, un poder social, un poder político, un poder civil, por ejemplo, y digo, yo puedo hacer lo que quiera, o esto, lo otro, ir a tirar un par de misiles a otros países y todo, pero eso es conveniente para mí o para los demás. O sea, en este versículo, si se dan cuenta, dice, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. O sea, que el Señor nos dice en 1 Corintios que no solo si vamos a hacer algo, lo hagamos por nosotros, sino por los demás. Entonces, yo les pregunto, quizás ustedes se han dado a la tarea de decir más de alguna ocasión, ¿qué pasaría si, no sé, tuviera un mejor trabajo o tuviera, no sé, un mayor ingreso, si yo tuviera, no sé, una esposa, un esposo, o si yo tuviera, bueno, es cierto, para aclarar, estamos solo hombres hoy. Entonces, pero les digo, o sea, nos hemos preguntado muchas veces qué pasaría si yo tuviera esto, o tuviera lo otro, o cualquier otra situación que quizás hoy no tenemos, pero que nosotros lo anhelamos, ¿verdad? Entonces, ese qué pasaría no es traducido al tiempo de Dios. Y les pongo un ejemplo. Un árbol de gran magnitud en promedio puede demorar entre 10 a 15 años para dar su primera cosecha. Otros árboles tienden a ser más longevos, tardan entre 15 a 20 años. Y hay otros más pequeños que pueden demorar de 5 a 10 años en producir. En Bolivia, en esta parte de Sudamérica, regularmente más al sur, hay una planta que se llama el Puya Raimondi, popularmente conocida como la reina de los Andes. Esta es una planta que tarda entre 80 y 100 años en florecer. Es originaria de los altos Andes de Perú y Bolivia, pero tiene una particularidad. Cuando con esta planta florece, muere para dar lugar a nuevos brotes de sus semillas. O sea, nos damos cuenta que para dar fruto y tardar 80 y 100 años y nomás dar fruto, morir para volver a empezar el proceso, es algo que quizás nos sorprende porque nosotros tal vez llevamos haciendo un proceso de, no sé, 6 meses, un año, 2 años, 5, 10 años. Y nos damos cuenta que para llegar al punto máximo
no necesariamente nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios, pues no es lo que nosotros pensamos. Pero y si nosotros llegáramos a ese punto, del punto A al punto B, y el Señor nos diga que tengamos que morir a nuestros deseos para poder ayudar a los demás, como lo dice, como lo decía en Colosenses, en Corintios, sí, perdón, en Corintios, porque, gracias, porque la Biblia es clara cuando dice que más allá de lo que nosotros pensamos, es para ayudar a los demás. Entonces, muy probablemente, si hoy volvemos atrás y vemos que todavía estamos viviendo un proceso en el cual nosotros no hemos dado fruto, si no hemos dado fruto en el tiempo que vamos esperando eso, puede ser que sea mañana, puede ser que sea pasado, en un mes, en un año, pero la buena noticia es que ya empezaron. No llevan el primer día plantando su arbolito, su fruto, esperando su fruto, que igual es válido, o sea, no hay una carrera por llegar al punto A, al punto B, sino realmente uno tiene que aprender a vivir en el proceso, no adelantarse. Entonces yo les quiero dar 3 actitudes para buscar nuestro fruto, el fruto de cada uno. 3 actitudes porque realmente no es un tema de, ¿cómo les puedo decir? O sea, de un tema de solo no verlo. Las actitudes siempre se pueden ver, aunque esas inicien espiritualmente, pero las actitudes se miran. Y la primera es la oración. En Juan 15, del 5 al 9, en la versión TLA, dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrán hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes, nunca dejen de amarme. Aquí hay algo muy importante que es el amor. Dios menciona mucho el amor. O sea, no está mencionando si yo hago esto o hago lo otro o tengo esto o tengo lo otro. Dice el Señor que el Señor los ama. Ese es el de yo soy la vid verdadera y ustedes soy los pámpanos. Exacto, sí, pues solo la versión es diferente. Ajá, creo que es la Reina Valera la que dice eso. Sí, sí, la Reina Valera. Pero en esta versión de TLA, si se dan cuenta al inicio, menciona que el que se mantiene unido al Señor es como una rama que da mucho fruto. Pero ya vimos anteriormente que para dar fruto hay unos árboles que se tardan 15 a 10 años. Y en el caso que les puse de la flor sudamericana, se tarda de 80 a 100 años y cuando da fruto, muere a sí misma para dar semillas para el siguiente fruto. O sea, siempre está en constante proceso de producir. Entonces, si nos vamos a este versículo y tomamos esa analogía, nosotros lo que tenemos que hacer es ser como una rama que da mucho fruto, pero unida al Señor. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo ahí? Pero pues, No, adelante. La analogía que pusiste anteriormente dice que este árbol Yo lo voy a poner. llega a los 80 a 100 años en florecer. Uh-huh. Y luego de eso, de florecer, pues, muere para dar fruto al siguiente. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Morir por para nosotros. Él plantó esa semilla. ¿Hace cuánto? Casi 2000 años. Y sigue siendo... Sigue en constante crecimiento. Y estamos hablando de, o sea, años, por ejemplo, calendarios para nosotros, pero para el Señor, ¿qué tiempo ha sido? Quizás ha sido un parpadeo, nada más. Un par de días. Par de días, exacto. Y si se dan cuenta, bueno, en el caso del Señor, no solo el morir fue la siembra de Él, sino lo que hizo con sus discípulos. Porque
él antes de morir les dice, en el siguiente capítulo, en la siguiente presentación está eso, donde él les dice que tienen que seguirlo a él, amarlo a él, pero sobre todo también amar a los demás, porque al final Jesús vino por los demás, a él murió a sí mismo para salvarnos a nosotros. Pero también los dio a ellos como un fruto, porque en Efesios 4:10 dice que el mismo que ascendió, el mismo que descendió fue el que ascendió al cielo, que dio a unos ser apóstoles, profesores y maestros, pero eso qué eran los frutos que él tenía. Entonces solo se esas semillas en estas personas para que ellos las fueran Multiplicando, sí. Multiplicando. Exacto. Por eso fue que me llamó mucho la atención este estilo de planta, porque, por ejemplo, tal vez en otro estilo de ejemplo, vemos, por ejemplo, los árboles grandes, los robles o algo así, pero son más de perseverar. O sea, de estar ahí, crecidos y todo, pero para producir es otro tiempo. O sea, por eso es que muchas veces el tema del fruto se hace ejemplo con los árboles por el tiempo que necesitan para florecer. Porque si no, solo fuera una anécdota, una analogía, una forma de expresar el fruto, pero realmente de lo que se basa, y en la Biblia está, en este versículo de Juan, que es como una rama que da mucho fruto. Y es cierto, si se dan cuenta, cuando los árboles ahorita que estamos nosotros en marzo, hay varios arbolitos secos. ¿Y qué hacen con esas ramas? Las agarran y todo para hacer, no sé, poner fuego y todo. Ya no tienen ningún valor, ningún sentido. O sea, ya es algo que ya tuvo su tiempo. Pero en este caso de nosotros, con el tema de ver los árboles y todo, llega el momento en el que reciben el agua, el sol y todo y vuelven a florecer, pero no para ese punto pasaron ¿qué? Unos 4 o 5 meses que llega el invierno, o sea, estamos hablando de ¿qué? Mayo, junio, eh, todavía septiembre y todo, y siempre tienen un proceso que cumplir. Y algo también para destacar de este versículo es que aquí dice, y lo menciona muy fuerte, no solo menciona varias que dicen que se mantenga unido al Señor, sino que dicen si obedecen todo lo que les he enseñado. O sea, también nos da a entender de que para poder ser un fruto de calidad, de abundancia y todo, tenemos que obedecer. ¿Puedo agregar algo? Sí. Cabal, aquí en esa traducción del lenguaje actual, pero en la Reina Valera dice cabal esto. Si permaneceréis en mí, si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cabal lo que tú dijiste que Jesús hizo con sus discípulos antes de morir, que fue que les mostró todos los frutos que él tenía que dar, para que las demás personas también entendieran lo que Dios hace. Jesús en ese momento hacía en las personas y podía hacer, y ellos sembraban mucho, porque así fueron saliendo más discípulos. O sea, cuando Jesús ya murió por nosotros, los discípulos seguían haciendo esa tarea. Gracias. Sí, yo coincido totalmente porque al final vemos que en el momento de la cruz, o sea, cuando el Señor fue crucificado, ese acto de amor provocó justamente lo que decía Jorge también, de que fue una siembra y al final el fruto fue que todos vieran de que Él había venido al mundo para salvarnos a nosotros. Pero lo hizo por amor. O sea, ustedes no pueden pensar más allá de ver frutos si ustedes no lo hacen con amor. Porque si ustedes muy claramente han, no sé, regado alguna plantita o algo, o sea, realmente requiere amor. Porque si ustedes no lo hacen con amor, la plantita tal vez no va a florecer, no va a tener el color que debe tener y hay que estar pendientes. O sea, así es la relación que ustedes tienen que tener con el Señor si ustedes quieren ver fruto. Y la segunda actitud que podemos hablar el día de hoy es una actitud de servicio. En Juan 12,
24:26, en la versión TLA, dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme y tiene que obedecerme, donde yo estaré, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. En otras versiones dice: mi Padre los honrará. Entonces empecemos aquí por lo primero. Menciona lo del grano de trigo, y era lo que hablamos. De nada nos sirve a nosotros tener la cosecha si al final no tiene un propósito. Y en este caso, por ejemplo, el trigo necesita morir para dar fruto, y dar fruto abundante. Otra vez, ¿cuántas veces nosotros hemos muerto a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras acciones, con tal de quizás ver a alguien, una persona, o quizás ver, bueno, regularmente es persona, pero incluso puede ser un servicio, o sea, generar algo en alguien más, o en un trabajo, en cualquier aspecto. Lo hemos hecho algunas veces, o preferimos, no, mejor yo, no sé, disfruto esto, o hago esto. Ser egoístas, o tal vez pensar en nosotros, que no llegar al punto de ser egoístas, sino digo, como les decía anteriormente, ¿qué pasaría si en lugar de, no sé, darle de comer a alguna persona que lo necesita, me lo como yo trabajo, yo hago esto, lo otro? O sea, nos pasa muy seguido a veces. O bien puede ser que en el trabajo diga: no, gana más que yo y no hace nada, y para qué me voy a esforzar yo. Tiene una IA como esclavo. Tiene ChatGPT Premium y hace todo en ChatGPT, o en cosas así que pueden pasar solo en las películas. Pero nos pasa mucho que nosotros pensamos solo en nosotros mismos y no vemos que quizás los demás se pueden edificar más con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Si se dan cuenta, Jesús siempre tuvo una actitud de servicio, por más que él podía hacer lo que quisiera, si era el Hijo de Dios. Él podía volarse el mundo, irse a otro planeta. No, estos son muy, muy necios, muy egoístas, muy impacientes. Me voy a otro planeta. Cabal, o sea. Entonces, no, el Señor fue paciente, fue bondadoso, fue misericordioso, y es más, hasta hizo amigos. Y imagínense con todo lo que lo traicionaron, no les causó daño, o sea, y ese fue el punto negativo de la intención de Jesús. Y volvemos al plano terrenal, digamos, en este caso nuestra realidad, que dice: si consideran que su vida en este mundo no es importante, otra vez, no nos morimos a nosotros y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Vida eterna no significa que en este mundo van a vivir para siempre, sino realmente la vida eterna es en el cielo, donde Jesús nos espera, ¿verdad? Y si alguno de ustedes quiere servirme, otra vez, la actitud de servicio, tienen que obedecerme, lo que hablábamos anteriormente, la obediencia. Y como les digo, en otra versión dice, al final dice: donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. En otra versión, no puse la versión, si no estoy mal, es la Reina Valera, donde dice: mi Padre los honrará. Premiará para nosotros significa, wow, o sea, nos va a dar vida eterna. Pero ¿cuántas veces nosotros, tal vez la palabra honrar significa tal vez más? Por ejemplo, para mí significa más, porque imagínense que el creador de todo el universo te diga que te va a honrar. O sea, no solo significa que te va a dar todo lo que querés y acá y allá, sino que te va a honrar, qué sé yo, con algo que quizás a vos te gusta, o quizás algo con lo que no sabes que te gusta, pero que a vos te va a servir. Y por último, la tercera actitud que tenemos que tener
para buscar nuestro fruto es la adoración. Y en Hebreos 13, del 15 al 16, en la versión TLA, dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces acá vemos muy claramente de que realmente para adorar al Señor a veces nosotros tenemos que hacer sacrificios que no son de nuestro agrado, y no porque no querramos a Dios, sino porque a veces la adoración al Señor no necesariamente tiene que ser cantarle, alabarle, orar, sino que a veces también es con nuestras actitudes o nuestras formas de enfrentar el día a día. Por ejemplo, en sus trabajos o en su día a día, la relación que tengan ustedes con alguna persona, o en sus finanzas, si alguna vez ustedes han hecho alguna, no sé, acción que quizás le agrade al Señor o edifiquen al Señor y no, o no, ¿verdad? Y realmente nosotros cuando hablamos de adoración, es algo que al Señor le agrada mucho, porque imagínense que al momento de tener una relación con Él, no poder decirle o agradecerle, en este caso, que también es adoración, lo que Él hace por nosotros todos los días. O ha hecho, por ejemplo, el caso que les ponía de 10 años atrás. Si la adoración que ustedes tenían hace 10 años era la misma que tienen hoy, si aumentó o si decreció, o no sé, tal vez es algo que queda en cada quien, pero sí el punto de ser adoradores con Él es eso, saber de que el fruto que nosotros vamos a dar para buscar el agrado del Señor sea sincero, sea con propósito, sea con sacrificio y con obediencia, porque si se dan cuenta en los 3 versículos que hemos leído, menciona mucho la obediencia. Entonces, esos son las tres actitudes que nosotros tenemos que tener para poder buscar nuestro fruto. Y con la actitud que nosotros podamos tener con el Señor, si ya vemos los 3 ejemplos, sabemos de que la actitud de oración, la actitud de servicio y la actitud de adoración nos pueden acercar al fruto que nosotros estamos buscando. Si el fruto que nosotros estamos buscando no ha llegado, recuérdense mucho de esa metáfora, analogía, de que ustedes quizás están a punto de dar fruto, quizás ya llevan un tiempo esperando ese fruto anhelado, ansiado, pero quizás por impacientes pueden ser que o lo hagan madurar muy rápido. No, tiene que ser el punto que Dios quiere para ustedes. Si ese fruto llegara, por ejemplo, no sé qué fruto ustedes tuvieran como máxima prioridad o el máximo deseo grande por tener, lo hubieran disfrutado igual hace 10 años, o no sé, a la mitad, por ejemplo, hace 5 años. Pero si ustedes del tiempo atrás para el de hoy no han recibido el fruto, es porque en ese momento quizás el Señor no les dio lo que ustedes querían, porque realmente cuando uno tiene el fruto que espera, lo quiere disfrutar. O sea, nadie viene y dice, bueno, ya tengo el fruto que más quería y ya. O sea, regularmente uno lo disfruta, lo cuenta, lo aprecia y todo. O sea, no lo menosprecia para poder decir, tengo esto y ya. O sea, uno lo quiere usar, disfrutar o lo que sea que ustedes deseen. Y por eso es que el Señor nos llama a tener esa comunión con Él. Porque si ustedes han escuchado esa frase famosa que dice que el dinero no compra la felicidad,
O sea, sí compra la felicidad, pero ¿qué tipo de felicidad? Si al final nosotros sabemos de que en este mundo estamos solo de paso, o sea, estamos un tiempo y de ahí nosotros no vamos a estar más acá. Y claro, o sea, eso no significa que no vamos a ver las promesas que Dios tiene para nosotros, pero el tiempo que Dios tiene para nosotros es el tiempo de Él. O sea, tenemos que mentalizarnos y saber de que el tiempo del Señor eh, no es nuestro tiempo y que si nosotros queremos que ese fruto al final sea provechoso y sea de propósito para nosotros, tenemos que saber esperar, ser pacientes y tener fe en que si el Señor lo prometió, va a ser hecho. Y eso sería todo.